¿Y si te dijera que el mayor enemigo de tus riñones no es una enfermedad rara, no es un virus, no es la genética, sino algo que haces todos los días sin saber que estás causando daño? Algo tan cotidiano, tan común, que nunca lo sospecharías. Hoy te voy a hablar de 5 agresores silenciosos que están destruyendo los riñones de millones de personas mayores de 60 años. Y lo más importante, ninguno de ellos duele mientras trabaja. Soy el Dr. Sam Ortega, nefrólogo con más de 20 años ayudando a pacientes a proteger su función renal. Y si hay algo que aprendí en todo este tiempo es que la enfermedad renal no avisa. No manda señales claras. No despierta a nadie a mitad de la noche con un dolor que diga aquí estoy, ven a atenderme. Trabaja en silencio, con paciencia, durante años, hasta que un día los resultados del laboratorio te dan una noticia que nadie quiere escuchar. Antes de seguir, quiero preguntarte algo. ¿Has sentido los pies o los tobillos un poco hinchados al final del día? ¿Te has levantado más de 2 veces por la noche para ir al baño? ¿Te has sentido cansado sin razón aparente, incluso sin haber hecho un gran esfuerzo? ¿Has notado espuma en la orina, o un color diferente al habitual? Si respondiste que sí a alguna de esas preguntas, necesitas ver este vídeo completo. Y si respondiste que no a todas, también necesitas quedarte. Porque la ausencia de síntomas no significa que todo esté bien. Esa es exactamente la trampa más peligrosa de las enfermedades renales. Quédate hasta el final porque los 2 agresores más peligrosos vienen en la segunda mitad del vídeo. Y la información que voy a darte ahí puede literalmente cambiar el rumbo de tu salud. Ahora necesito explicarte algo fundamental. ¿Por qué los riñones son tan vulnerables después de los 60 años? No es casualidad que la enfermedad renal crónica afecte principalmente a personas en esta etapa de la vida. Los riñones son 2 órganos extraordinarios. Cada día filtran aproximadamente 180 litros de sangre. Eliminan toxinas, regulan la presión arterial, controlan los minerales en la sangre, producen hormonas que fabrican glóbulos rojos. Son una máquina increíble. Pero después de los 60, esa máquina empieza a mostrar el desgaste natural de los años. Déjame explicarte de forma simple. En un riñón joven y sano hay aproximadamente 1 millón de nefronas, que son las unidades de filtrado. Con el tiempo, ese número se reduce. A los 60 años, muchas personas ya han perdido entre el 30 y el 40% de esas nefronas sin saberlo. Las que quedan tienen que trabajar más para compensar. Es como una planta de purificación de agua que antes tenía 100 empleados y ahora trabaja con 60, haciendo exactamente el mismo trabajo, con los mismos materiales, sin descanso. ¿Y sabes qué pasa entonces? Que cualquier agresión externa que antes era manejable, ahora puede causar un daño permanente. Un riñón joven recibe un golpe y se recupera. Un riñón de 65 años recibe ese mismo golpe y puede quedar dañado para siempre. Por eso lo que voy a contarte hoy es tan importante. Porque los 5 agresores que te voy a presentar son especialmente destructivos después de los 60, precisamente porque tus riñones ya no tienen la misma reserva de antes. Empecemos. Agresor número 5. El té y el café en exceso. Pon atención a esto porque sé que muchas personas en este punto van a decir, doctor, pero si el té es natural, si el café lo tomo de toda la vida, si me hace bien. Y entiendo completamente esa reacción. Por eso quiero explicarte qué ocurre exactamente dentro de tus riñones cuando consumes estas bebidas en exceso. La cafeína es un diurético potente. Eso significa que obliga a los riñones a producir más orina de lo normal, expulsando agua del cuerpo más rápido. En pequeñas cantidades esto no es un problema. El problema comienza cuando el consumo es diario, repetido, y no va acompañado de suficiente hidratación. Cuando el cuerpo pierde agua de manera constante y no la repones adecuadamente, las toxinas que normalmente circulan diluidas en la sangre empiezan a concentrarse. Los riñones tienen que filtrar esa sangre más concentrada, con más residuos, bajo más presión. Es como pedirle a un trabajador agotado que cargue más peso sin darle agua. Pero hay algo más que la mayoría no sabe. El té negro y el té verde contienen oxalatos en concentraciones significativas. Cuando se consume en exceso y sin suficiente hidratación, esos oxalatos pueden cristalizarse dentro de los riñones y formar cálculos renales. Las piedras en los riñones no solamente duelen. Cada episodio puede dañar el tejido renal de manera acumulativa. Tengo una paciente, doña Carmen, 67 años.
Tomaba 5 o 6 tazas de té negro fuerte todos los días desde hacía más de 10 años. Estaba convencida de que era bueno para su salud. Llegó a mi consulta por cansancio persistente que atribuía a la edad. Cuando vimos los resultados del laboratorio, la creatinina estaba elevada y había señales claras de daño renal en etapa temprana. Cuando le pregunté qué bebía durante el día, el té era la respuesta casi exclusiva. Esa era la pieza que faltaba. La solución es concreta. Limita el café a 1 o 2 tazas al día, preferiblemente suaves. Si tomas té, alterna con infusiones de hierbas sin cafeína como manzanilla, tila o menta. Y lo más importante, comienza cada mañana con un vaso de agua tibia con limón antes de cualquier otra bebida. Ese solo cambio mejora la hidratación renal desde las primeras horas del día y ayuda a eliminar toxinas de manera natural. Pero ahora viene algo que pocas personas asocian con los riñones. Agresor número 4. Retener la orina de manera habitual. Sé que puede sonar simple. Pero esto está destruyendo la función renal de miles de personas y nadie habla de ello. Cuando retienes la orina por periodos largos, la vejiga se distiende más de lo normal. Las bacterias que naturalmente están presentes en el tracto urinario encuentran un ambiente ideal para multiplicarse. Lo que empieza como una incomodidad menor puede convertirse en una infección urinaria. Y si esa infección no se trata a tiempo o si se repite con frecuencia, las bacterias pueden ascender desde la vejiga hasta los riñones y causar lo que se llama pielonefritis, que es una infección renal grave. Aquí viene lo importante. Cada episodio de infección renal deja cicatrices microscópicas en el tejido del riñón. Una sola infección bien tratada puede no causar un daño significativo. Pero infecciones recurrentes durante años, especialmente en personas que no reconocen los síntomas o que los ignoran, van dejando cicatrices que se acumulan y reducen progresivamente la función renal. El riñón cicatrizado filtra menos. Y eso no se reversa. Lo más peligroso en personas mayores de 60 es que la sensación de dolor durante una infección urinaria muchas veces es menos intensa que en personas jóvenes. El sistema nervioso ya no responde con la misma urgencia. Entonces la infección avanza en silencio mientras la persona cree que solo tiene un pequeño malestar. Recuerdo a don Ernesto, 71 años, que pasó casi 8 años conduciendo largas distancias y tenía el hábito de retener la orina 5 o 6 horas seguidas para no parar. Cuando llegó a mi consulta, ya tenía daño renal de grado moderado y un historial de infecciones urinarias recurrentes que él nunca trató completamente porque los síntomas eran leves y se le pasaban solos. Nadie le había explicado la conexión entre ese hábito y lo que le estaba pasando a sus riñones. La solución es simple pero requiere consistencia. No retengas la orina más de 3 a 4 horas. Bebe suficiente agua durante el día para que la orina sea de color amarillo claro. Si sientes ardor, urgencia inusual o cualquier molestia al orinar, no lo ignores. Consulta a tu médico. Una infección urinaria tratada a tiempo no deja secuelas. Una infección ignorada puede costar años de función renal. Lo que viene a continuación es algo que sorprende a muchas personas cuando lo escuchan por primera vez. Agresor número 3. Dormir mal de manera crónica. ¿Qué tiene que ver el sueño con los riñones? Mucho más de lo que imaginas. Y la ciencia lo está demostrando cada vez con más fuerza. Durante el sueño profundo, el cuerpo entra en un modo de reparación celular. Los tejidos se regeneran. La presión arterial baja naturalmente entre un 10 y un 20% respecto a los niveles del día. Ese descenso nocturno de la presión es fundamental para los riñones. Les da un descanso real, un periodo de menor esfuerzo en el que pueden recuperarse del trabajo del día. Ahora bien, cuando no duermes suficiente o cuando tu sueño es de mala calidad, ese descanso no ocurre. El cortisol, que es la hormona del estrés, se mantiene elevado durante más horas. El cortisol eleva la presión arterial. Y una presión arterial que no baja en la noche ejerce una presión constante sobre los pequeños vasos sanguíneos dentro de los riñones. Con el tiempo, esos vasos se endurecen, pierden elasticidad y los riñones reciben menos sangre de buena calidad. Un estudio publicado en el American Journal of Kidney Diseases encontró que personas que duermen menos de 6 horas por noche de manera habitual tienen un riesgo significativamente mayor de deterioro de la función renal comparado con quienes duermen entre 7 y 8 horas. No es un dato menor. Es como una fábrica que nunca cierra para mantenimiento. Eventualmente las máquinas fallan. Y aquí está el detalle que más me preocupa en mis pacientes mayores de 60.
Muchos de ellos tienen problemas de sueño que llevan años sin resolver. Se despiertan varias veces por la noche, no logran quedarse dormidos, o duermen pocas horas porque sienten que no necesitan más. Y atribuyen el cansancio del día siguiente a la edad, no al sueño. Mientras tanto, sus riñones trabajan bajo presión nocturna sin descanso. La solución no requiere medicamentos en la mayoría de los casos. Establecer un horario regular para dormir y despertar, incluso los fines de semana. Evitar pantallas al menos una hora antes de acostarte. Mantener el cuarto fresco y oscuro. Limitar los líquidos en las 2 horas antes de dormir para reducir los despertares nocturnos. Y si el problema de sueño es persistente, habla con tu médico. Tratar el insomnio crónico es también proteger tus riñones. Ahora bien, estos 3 agresores que acabas de conocer son importantes. Pero los 2 que vienen a continuación son los responsables de la mayoría de los casos de daño renal severo que veo en mi consulta. 2 agresores que están en tu cocina, en tu farmacia, en tu vida cotidiana. Y que actúan con una eficiencia silenciosa que no tiene precedentes. No te vayas. Lo más importante está por comenzar. Agresor número 2. La sal escondida en los alimentos procesados. Cuando hablo de sal con mis pacientes, la mayoría me dice lo mismo. Doctor, yo casi no le echo sal a la comida. Y lo creen sinceramente. El problema es que esa no es la sal que está destruyendo sus riñones. El 75% del sodio que consume una persona promedio no viene del salero. Viene escondido dentro de los alimentos que parecen inofensivos. Las sopas de sobre. Los embutidos. Los quesos industriales. Las salsas envasadas. El pan de molde. Los cereales del desayuno. Las galletas saladas. Los snacks. Todos esos productos tienen concentraciones de sodio que la mayoría de las personas nunca imagina cuando los pone en el carrito del supermercado. Déjame explicarte lo que pasa dentro de los riñones cuando el sodio está elevado de manera crónica. El sodio retiene agua. Cuando hay demasiado sodio en la sangre, el cuerpo retiene más líquido para diluirlo. Ese volumen extra de líquido eleva la presión arterial. Y la presión arterial alta ejerce una fuerza constante sobre los pequeños vasos sanguíneos que irrigan las nefronas, que son las unidades de filtrado del riñón. Con el tiempo, esos vasos se endurecen, se vuelven menos elásticos, se estrechan. Los riñones empiezan a recibir menos sangre de buena calidad. La función renal cae de manera gradual, silenciosa, sin dolor. La Organización Mundial de la Salud recomienda no más de 5 gramos de sal por día. La mayoría de los adultos mayores consume entre 10 y 15 gramos diarios sin saberlo. El triple de lo recomendado. No porque sean descuidados, sino porque nadie les enseñó a leer una etiqueta nutricional. Tengo una paciente, doña Rosa, 64 años. Cuando vino a mi consulta, me dijo que comía sano. No freía, no tomaba refresco, no comía en exceso. Pero en cada comida había algo procesado. Suxiche en el desayuno. Pan de molde. Queso industrial. Salsa de tomate envasada. Cuando calculamos juntos el sodio de un día típico suyo, llegamos casi al doble del límite recomendado. Su creatinina había ido subiendo lentamente durante 3 años y nadie había identificado la causa. Ahí estaba. La solución empieza en el supermercado. Esta semana, cuando vayas a comprar, lee las etiquetas. Busca la palabra sodio en la tabla nutricional. Elige productos que tengan menos de 120 miligramos de sodio por cada 100 gramos de producto. Ese es el número que necesitas recordar. Menos de 120%. Empieza a reemplazar los condimentos industriales con opciones naturales. El ajo, el orégano, el limón, la cúrcuma y el jengibre le dan sabor a cualquier comida sin agregarle ni un miligramo de sodio dañino a tus riñones. Con este solo cambio, muchas personas logran estabilizar su función renal y bajar la presión arterial en pocas semanas. Pero ahora llegamos al agresor número 1. El más peligroso. El que está presente en casi todos los hogares. El que se vende sin receta, se toma sin pensar y está causando más daño renal que cualquier otro factor en personas mayores de 60 años. Agresor número 1. Los antiinflamatorios de venta libre. Sé exactamente lo que estás pensando ahora mismo. Doctor, pero si esos medicamentos los recetan los propios médicos.
Si están en cualquier farmacia. Si los tomo desde hace años y nunca me ha pasado nada. Entiendo completamente esa reacción. Y la razón por la que hoy estoy hablando de esto es precisamente porque la mayoría de las personas no sabe lo que estos medicamentos hacen dentro de los riñones. Especialmente después de los 60. Me refiero al ibuprofeno, al naproxeno, al diclofenaco y a toda esa familia de medicamentos que se conocen como antiinflamatorios no esteroideos. Se toman para el dolor de cabeza, para el dolor de espalda, para la artritis, para la rodilla, para la fiebre. Son tan comunes que muchas personas los tienen en el cajón de la cocina como si fueran dulces. Déjame explicarte de manera sencilla y directa lo que ocurre dentro de tus riñones cada vez que tomas uno de estos medicamentos. Los riñones necesitan una presión sanguínea constante y bien regulada para poder filtrar la sangre correctamente. Para mantener esa presión, producen unas sustancias llamadas prostaglandinas. Piensa en las prostaglandinas como válvulas inteligentes que se abren y se cierran para asegurarse de que la sangre llegue a los riñones en la cantidad exacta que necesitan. Los antiinflamatorios bloquean la producción de esas prostaglandinas. Ese es su mecanismo de acción. Y ese mecanismo funciona bien para reducir la inflamación en otras partes del cuerpo. El problema es que al mismo tiempo cierra esas válvulas renales. En una persona joven con riñones sanos y buena circulación, el cuerpo tiene mecanismos de compensación. El daño no es visible de inmediato. Pero en una persona mayor de 60, con riñones que ya tienen menos nefronas, con una circulación que no es tan eficiente, con presión arterial que puede estar alterada, cerrar esas válvulas es como cortar el suministro de agua a una planta que ya está sedienta. El daño puede ser inmediato y puede ser permanente. Y lo más aterrador no es el daño agudo. Lo más aterrador es el daño crónico. Silencioso. Acumulativo. La persona que toma ibuprofeno todos los días para el dolor de rodilla, sin saber que cada pastilla está causando un microinfarto silencioso en sus riñones. Semana tras semana. Mes tras mes. Año tras año. Hasta que un día el laboratorio dice que la creatinina está en niveles de alarma y el médico habla de insuficiencia renal. Recuerdo a don Miguel, 72 años. Activo, caminaba todos los días, tenía dolor crónico de rodilla por artrosis. Empezó a tomar ibuprofeno por su cuenta porque le quitaba el dolor y le permitía seguir caminando. 3 años después llegó a mi consulta con creatinina en niveles críticos y función renal severamente comprometida. Cuando le pregunté quién le había indicado tomar ibuprofeno todos los días, me respondió algo que nunca olvidé. Me dijo, nadie me dijo que no podía. Y ahí está el problema. No digo que nunca puedas tomar un antiinflamatorio. Si tienes un dolor agudo, si es ocasional, si tu médico lo aprueba y conoce tu función renal, puede ser necesario y relativamente seguro. Lo que no es seguro es el consumo diario, crónico, sin supervisión médica, especialmente después de los 60 años. Existen alternativas más seguras para los riñones. El paracetamol en dosis apropiadas es mucho menos agresivo. La fisioterapia, los ejercicios de fortalecimiento muscular, la cúrcuma con pimienta negra como antiinflamatorio natural, los cambios posturales. Habla con tu médico y dile exactamente esto. Doctor, estoy preocupado por el efecto de los antiinflamatorios en mis riñones. Hay alternativas. Esa conversación puede cambiar todo. Ahora quiero hablarte de las señales que el cuerpo usa para pedir ayuda. Porque aunque los riñones dañados muchas veces son silenciosos, hay momentos en que sí hablan. Y si sabes escucharlos, puedes actuar a tiempo. La primera señal es la hinchazón. Pies hinchados, tobillos, manos pesadas al despertar, párpados inflados por la mañana. Cuando los riñones no pueden eliminar correctamente el exceso de líquido, ese líquido se acumula en los tejidos. Muchas personas lo atribuyen al calor o al cansancio. Pero cuando la hinchazón es frecuente o progresiva, merece un análisis. La segunda señal es el cambio en la orina. La orina espumosa que no desaparece rápido indica que hay proteína filtrándose, lo que significa que los riñones están dejando pasar lo que no deberían. La orina oscura, rojiza o color te puede indicar sangre. Cualquier cambio en color, cantidad, olor o frecuencia merece atención. La tercera señal es el cansancio inexplicable. Los riñones producen una hormona que le dice al cuerpo que fabrique glóbulos rojos. Cuando los riñones están dañados, producen menos de esa hormona,
el cuerpo fabrica menos glóbulos rojos y aparece la anemia. Fatiga, palidez, dificultad para concentrarse. Muchos pacientes pasan años atribuyendo ese cansancio a la edad sin saber que sus riñones están avisando. La cuarta señal es el picor persistente sin causa aparente. Cuando los riñones no pueden eliminar correctamente las toxinas, estas se acumulan en la sangre y eventualmente en la piel. Un picor generalizado que no mejora con cremas, que aparece especialmente en la noche, es una señal tardía pero importante. La quinta señal es el mal aliento con sabor metálico. Las toxinas acumuladas en la sangre también se exhalan por la respiración. Un aliento que sabe a metal o a amoníaco puede ser señal de que los riñones ya no están eliminando bien los residuos del metabolismo. La sexta señal es la presión arterial difícil de controlar. Si estás tomando medicamentos para la presión y de repente ya no están funcionando tan bien, si necesitas dosis más altas, si la presión sigue alta a pesar del tratamiento, eso puede estar indicando un deterioro de la función renal. Los riñones y la presión arterial están profundamente unidos. Cuando uno falla, el otro sufre. Ahora quiero darte tus aliados. Los alimentos que protegen activamente la función renal y que puedes incorporar desde hoy mismo. El primero es el ajo. Tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y ayuda a bajar la presión arterial de manera natural. Puedes consumirlo crudo, cocido o en infusión. Es uno de los protectores renales más accesibles y efectivos que existen. El segundo son los arándanos. Son de los alimentos más estudiados para la salud renal. Sus antioxidantes protegen el tejido renal del daño oxidativo, tienen propiedades antiinflamatorias y ayudan a prevenir infecciones urinarias que, si no se tratan bien, pueden dañar los riñones. El tercero es el repollo morado. Contiene antocianinas, que son antioxidantes especialmente potentes para proteger el tejido renal. Además, es bajo en potasio y en fósforo, lo que lo hace ideal para personas que quieren cuidar sus riñones. Es económico, accesible y versátil en la cocina. El cuarto es el aceite de semilla de lino. Rico en omega 3 de origen vegetal, reduce la inflamación crónica sin generar residuos proteicos que sobrecarguen los riñones. Puedes agregarlo en frío a ensaladas o a un vaso de agua en ayunas. El quinto es la cebolla cruda. Contiene quercetina, un compuesto que ayuda a reducir la inflamación sistémica y a mejorar la circulación hacia los riñones. Incorporarla fresca en ensaladas o como condimento es suficiente. El sexto es la manzana. Su fibra soluble llamada pectina ayuda a reducir los niveles de creatinina en sangre. Es una de las frutas más amigables para los riñones, fácil de conseguir y de incorporar a cualquier dieta. El séptimo es el agua de coco natural. Repone electrolitos de manera natural sin azúcar añadida, sin sodio artificial, sin colorantes. Es una alternativa ideal para reemplazar los refrescos y las bebidas azucaradas que tanto daño hacen a los riñones. Y ahora llegamos a algo que muchas personas postergan y que puede ser la diferencia entre detectar un problema a tiempo o llegar demasiado tarde. Los exámenes de control renal son simples, económicos y absolutamente necesarios después de los 60 años. El primero es el análisis de sangre con creatinina y cálculo de la tasa de filtración glomerular. Esta prueba mide directamente qué tan bien están filtrando tus riñones. Un resultado por debajo de 60 durante más de 3 meses indica enfermedad renal crónica y requiere seguimiento especializado. El segundo es el análisis de orina con cociente albúmina-creatinina. Detecta si hay proteína en la orina, que es uno de los primeros signos de daño renal, incluso antes de que la filtración baje. Es una prueba muy sensible y muy importante. El tercero es la medición de la presión arterial en cada visita médica. Recuerda que la presión alta daña los riñones y el riñón dañado sube la presión. Monitorear la presión regularmente es parte del cuidado renal. Si tienes más de 60 años y no tienes factores de riesgo conocidos, hazte estos controles una vez al año. Si tienes diabetes, hipertensión o antecedentes familiares de enfermedad renal, cada 6 meses. Y si ya tienes algún diagnóstico renal, sigue las indicaciones de tu nefrólogo. No esperes síntomas. Los análisis de rutina son la única manera de detectar el problema cuando todavía hay tiempo de actuar. Y si tu médico no te está pidiendo estos exámenes de manera regular, tienes todo el derecho de solicitarlos. Puedes decirle exactamente esto. Doctor, tengo más de 60 años y quiero un control de función renal. Necesito creatinina en sangre,
tasa de filtración glomerular y cociente albúmina creatinina en orina. Con esas palabras, cualquier médico entenderá exactamente lo que necesitas. Hemos recorrido un camino importante hoy. Aprendiste que después de los 60 tus riñones tienen menos nefronas, menos reserva y menos capacidad de recuperación. Que el té y el café en exceso deshidratan y forman cálculos en silencio. Que retener la orina de manera habitual abre la puerta a infecciones que dejan cicatrices permanentes. Que dormir mal mantiene la presión alta durante la noche y agota a los riñones sin que lo notes. Que la sal escondida en los alimentos procesados destruye los vasos renales lentamente. Y que los antiinflamatorios de venta libre son el agresor número 1, el más silencioso y el más subestimado de todos. Pero sobre todo aprendiste que cada uno de estos 5 agresores está bajo tu control. No se trata de cambiar todo de golpe. Se trata de empezar hoy con un cambio. Revisar los medicamentos que estás tomando. Leer las etiquetas cuando vayas al mercado. Incorporar un diente de ajo o una manzana. Beber un vaso más de agua. Hacerte un análisis este mes. Los riñones no son un órgano de lujo. Son esenciales para tu vida. Sin su función de filtración no hay equilibrio en el cuerpo, no hay independencia, no hay calidad de vida. La diálisis no es una opción que nadie quiere considerar. Y la prevención hoy, con información y con decisiones conscientes, es infinitamente más poderosa que cualquier tratamiento futuro. Tienes más de 60 años. Eso no es una condena. Es una oportunidad de elegir cómo vas a vivir los próximos 20 o 30 años. Con salud, con energía, con riñones que funcionen bien porque los cuidaste cuando todavía tenías tiempo. Ahora quiero pedirte algo muy simple. Escribe la palabra riñones en mayúsculas aquí abajo en los comentarios. Solo esa palabra. Luego busca mi comentario fijado arriba de todos y ahí encontrarás el enlace para recibir completamente gratis mi guía completa para proteger tus riñones naturalmente. Sin costo, sin complicaciones. Solo como mi manera de agradecerte que hayas llegado hasta aquí. Y si este vídeo te ayudó, si aprendiste algo que no sabías, si sientes que puede serle útil a alguien que quieres, a tu pareja, a tu hermano, a tu amigo, a tu mamá o a tu papá, compártelo ahora mismo. Un clic en compartir puede proteger los riñones de alguien que lo necesita. No es exageración. Es exactamente lo que puede pasar. Dale like si no lo hiciste antes. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos 5 agresores está más presente en tu vida diaria? ¿Qué cambio vas a hacer primero? Soy el Dr. Sam Ortega. Cuida tus riñones hoy para vivir mejor mañana. Nos vemos en el próximo vídeo.